Me encanta este lugar. Estamos rodeados de personas que se cuidan, que respetan su cuerpo y que probablemente siguen una dieta muy saludable. Ya sabes, una dieta variada y baja en grasas, sobre todo baja en grasas saturadas, porque como seguramente sabes, las grasas saturadas son el gran enemigo. Pueden literalmente obstruir tus arterias y si abusas de ellas, puedes iniciar un proceso que desencadene todo tipo de enfermedades y de problemas cardiovasculares. Bueno, si te lo has creído es que te has escapado de 1984. Bienvenido al siglo XXI. Ahora mismo sabemos a ciencia cierta que el problema no son las grasas. Lo importante es diferenciar entre grasas saludables y grasas perniciosas. Pero si tú todavía crees que las grasas saturadas son peligrosas, no estás solo. De hecho, esta mañana, sin ir más lejos, estaba en un establecimiento de estos de comida ecológica y me ha sorprendido ver hasta qué punto te venden productos bajos en grasa, que por cierto están cargaditos de esas grasas vegetales procesadas que sí son muy perniciosas y que te lo venden como el no va más de la salud. Me he cruzado en la caja con un abuelito muy mayor, estaba llenando su cesta de la compra de productos bajos en grasa porque seguramente le han indicado que eso es lo más saludable para él. Me ha dolido y me ha indignado y me ha puesto triste a la vez porque es como que le están quitando años de vida. Y era una persona que yo percibía como alguien indefenso, que no va a estar ahora mirando si los estudios que respaldan esas teorías se han llevado a cabo correctamente o no. Es una persona que simplemente va a hacer lo que le dice. Mi propio abuelo. Mi propio abuelo podría haber vivido muchos más años si no le hubiesen dado todas esas indicaciones tan perniciosas que durante tantos años todos nosotros nos hemos creído. Bueno, no sé cuál es tu situación, pero presta atención a este vídeo, míralo hasta el final, porque te aseguro que la información que hay aquí puede salvar la vida de algún ser querido tuyo, mejorar la salud de las personas a las que quieres y la tuya propia. Kaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en 3 áreas clave: la salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Déjame que te lo explique de forma muy gráfica. Si pudiésemos comprimir toda la historia de la humanidad en un año, llevaríamos solamente siendo ganadores y agricultores un día que es justo cuando nuestra especie se hizo más bajita, más gorda, empezó a tener problemas de caries. Llevaríamos comiendo productos procesados, especialmente aceites vegetales, solamente 10 minutos. Y durante esos 10 minutos, las enfermedades cardiovasculares empezaron a ser la primera causa de muerte. ¿Y qué han concluido los expertos? Pues que había que comer más productos procesados. Todo esto empezó con Ansel Keys, que es el padre de lo que se conoce como la hipótesis lipídica. Es la teoría según la cual cuando comes grasas saturadas, aumenta tu colesterol en sangre. Y cuando aumenta tu colesterol en sangre, aumenta también el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Ansel Keys es famoso por su estudio en el que mostró 6 países. Y en estos 6 países se veía una correlación impecable. Cuanto más alto era el índice de consumo de grasas saturadas, mayor era el índice de enfermedades cardiovasculares. Lo que no contó Ansel Keys en aquella época es que se dejó 16 países. Realmente él tenía datos de 22 países y solamente tomó 6, aquellos que le cuadraban. Se dejó, por ejemplo, países que tenían un alto consumo de grasas saturadas, como Holanda, pero un bajo índice de enfermedades cardiovasculares. Y al revés, países como Chile, que apenas consumían grasas saturadas, pero que tenían un alto índice de enfermedades cardiovasculares. Estas conclusiones, esta hipótesis, nunca fue confirmada por un solo estudio. Y durante los siguientes 40 años aparecieron tantos estudios favoreciendo esta hipótesis como estudios en contra. Pero adivina qué, los estudios que defendían la hipótesis lipídica se citaban 6 veces más. ¿La razón? No lo sé, pero tú piensas que a raíz de esta hipótesis, el tratamiento oficial, cuando alguien tenía el colesterol alto, iba al médico, le decían, vale, lleva una dieta baja en grasas saturadas, y si el colesterol era muy alto, se le empezaba a recetar estatinas. Bueno, esto de hecho todavía se hace. Pues adivina qué, la industria de las estatinas, que están diseñadas, son fármacos para reducir el colesterol en sangre, mueve nada menos que 29.000 millones de dólares. Pero la realidad es muy distinta. La realidad no tiene nada que ver con los intereses económicos. Y la realidad es que tu cerebro está formado por un 60% de grasa. Las grasas saturadas y el colesterol juegan un papel fundamental en tu salud. Por ejemplo, el colesterol específicamente desempeña una función clave a la hora de mantener la integridad de tus membranas celulares. Las grasas saturadas se ha comprobado que cuando escasean en tu cuerpo hacen que tu sistema inmunitario funcione peor. De hecho, las grasas saturadas forman parte esencial de la mielina, de tu mielina, que es lo que recubre tus células nerviosas. Muchas enfermedades neurodegenerativas tienen que ver precisamente con problemas de mielina. Además, las dietas altas en grasas saturadas se ha comprobado
que favorecen la eliminación de grasa visceral del hígado. Es decir, la grasa visceral, el hígado graso, está asociado a dietas bajas en grasa. Y no solo eso, además el colesterol actúa como antioxidante. Hace que envejezcas menos y de hecho es un sistema de reparación. Por eso el colesterol no es la causa de la enfermedad, es el síntoma. Cuando tienes problemas, el colesterol sube para reparar tu organismo. Pero con esta hipótesis lipídica ocurre ese fallo tan típico de tomar como causalidad lo que simplemente es una correlación. Es como si yo te digo, cuando el crimen sube, hay más llamadas a la policía. Por lo tanto, si queremos hacer que el crimen baje, vamos a llamar menos a la policía. Brillante, ¿verdad? Hay dos tipos de partículas. Está por un lado el HDL y el LDL. Ahora el HDL ya se le conoce como colesterol bueno, pero es que resulta que el LDL tampoco es necesariamente malo. De hecho, el papel del HDL, High Density Lipoproteins, lipoproteínas de alta densidad, es retirar el colesterol cuando este ya no hace falta. Retirarlo de los lugares donde ya no hace falta. En cambio, el papel del LDL es reparar. Por eso, necesariamente tener el colesterol alto, incluso el LDL, no es malo. Lo que sí que es problemático, y solamente cuando se oxida, son las partículas más pequeñas y más densas de LDL, lo que se conoce como LDL tipo 2. Estas partículas sí que pueden oxidarse. Solamente cuando se oxidan y cuando las paredes arteriales se inflaman o sufren algún tipo de daño, pueden penetrar, empezar a acumular e iniciar un proceso de formación de placa que conduce a las enfermedades cardiovasculares. Pero recuerda, el colesterol no es necesariamente malo. De hecho, uno de los países con más esperanza de vida del mundo, Japón, es también uno de aquellos con los índices de colesterol más altos. Recuerda, colesterol bueno, HDL, el LDL también es bueno. Solamente el LDL tipo 2, las partículas más pequeñas, pueden presentar problemas cuando se oxidan y además se dan otro tipo de daños. Como ya te he comentado, pues cuando existe una inflamación paralela, cuando las paredes de tus arterias sufren daños. De hecho, no hay ni un solo estudio que corrobore la hipótesis lipídica. Y cuando empiezas a ver, a analizar, a profundizar en esos estudios de los cuales te hablaré, lo que te das cuenta es de que es casi un chiste. Algunos de ellos, por ejemplo, tienen serios problemas a la hora de interpretar los datos. Por ejemplo, en uno de los estudios que recuerdo, no se tiene en cuenta que el grupo de personas que tienen un colesterol más alto es también un grupo de personas donde hay el doble de fumadores. Pues este tipo de fallos son muy típicos en los estudios que defienden la hipótesis lipídica. Como ya te he dicho, cuando hay intereses económicos tan poderosos, hay que coger los datos y las conclusiones de los estudios con pinzas. Te voy a decir otra cosa, cuando no hay evidencia, yo creo que lo más sensato es seguir las dietas tradicionales de las sociedades libres prácticamente de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué te parece eso, que tiene mucho más sentido que hacer de conejillos de indias con productos y fármacos que no han sido testados por miles de años? Vamos a ser prácticos. Con estos ejemplos lo vas a entender enseguida. A grandes rasgos hay tres tipos de grasa. Por un lado tenemos las saturadas, por otro tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. ¿Cómo las distingues? Bueno, pues la forma más rápida es fijarte en su estado a temperatura ambiente. Las saturadas, como la mantequilla, como la manteca, como el tocino, como el aceite de coco, son sólidas a temperatura ambiente. Las monoinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente, pero si las metes en el refrigerador se solidifican. Y las poliinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente y también cuando las enfrías. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cuáles son saludables? Y la respuesta es que todas pueden ser saludables y todas pueden ser perniciosas. Te explico. Las grasas saturadas pueden ser muy saludables, las monoinsaturadas pueden ser muy saludables y las poliinsaturadas también pueden ser muy saludables. Vamos a explicar esto un poco mejor. Lo más importante es que te fijes en la procedencia de estas grasas, en cómo han sido elaboradas y en el proceso al que se someten. Te explico. Mira, las grasas saturadas, que son las que son sólidas a temperatura ambiente, son las más estables con el calor. Son las que menos se degradan cuando las calientas, por eso son las más indicadas para cocinar. Si tienes que utilizar grasas en algún guiso o calentarlas para freír algo, te recomiendo que utilices aceite de coco o mantequilla o manteca o tocino. Lo mismo ocurre con el cacao. Evidentemente es cacao en polvo, pero dentro tiene grasas saturadas y aunque las calientes son muy estables. No ocurre tanto con las grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas son más estables que las poliinsaturadas, pero también se empiezan a degradar con el calor. Esto quiere decir que aunque no pasa nada porque te hagas un huevo frito con un aceite que no llega a calentarse de vez en cuando, en general es mejor que no te acostumbres a cocinar y a someter a temperaturas extremas las grasas monoinsaturadas, cosa que sí que puedes hacer con las saturadas. Cuando hablamos de las poliinsaturadas, la cosa es mucho más delicada. Estas grasas se degradan muy fácilmente, se estropean a la mínima. Por eso tienes que tener mucho cuidado con este tipo de aceites. Es más, esto ya es una porquería. En el momento en el que lo compras,
ya no es bueno, porque para obtenerlo se ha sometido a una serie de procesos que destruyen las propiedades positivas de los omega 6 de las grasas poliinsaturadas que puedes encontrar en los frutos secos y en las semillas. Y ahora es posible que te estés preguntando, pero Mario, ¿estás mezclando aceites vegetales con, por ejemplo, los aceites que encuentras en el pescado? Te explico, dentro de las grasas poliinsaturadas hay dos categorías. Por un lado tienes los omega 6 y por otro tienes los omega 3. Y ambos son muy delicados, por eso no es bueno que sobrecocines el pescado. Entiende que la grasa que hay dentro del pescado y del marisco está protegida por el propio animalito, con lo cual es más resistente que la grasa directamente extraída. De hecho, tienes que tener mucho cuidado con ciertos suplementos de omega 3, simplemente por el proceso de obtención ya se han degradado, ya se han oxidado y dejan de ser saludables. Resumiendo, con las grasas poliinsaturadas, ten mucho cuidado con cómo se calientan y con cómo se procesan. El ejemplo extremo lo tienes en las margarinas, las grasas hidrogenadas, que irónicamente tiene aquí como el sello, ¿no?, de la Fundación Española del Corazón. Bueno, todo esto es una auténtica vergüenza, porque de hecho esto no solo es tan perjudicial como esto, sino mucho peor. Fíjate, esto en principio son grasas poliinsaturadas vegetales. Deberían estar líquidas, deberían encontrarse en un estado líquido a temperatura ambiente, pero mira lo que pasa. Lo que ocurre es que han sido sometidas a un proceso industrial, generalmente de hidrogenización, que las convierte en grasas trans. Las grasas trans son las más perjudiciales de todas. Y por fin la FDA, la Food and Drugs Administration, lo ha reconocido después de muchísimos años dando guerra. La FDA es como el organismo que controla todo este cotarro. Finalmente va a prohibir en unos años a los fabricantes de los Estados Unidos que sigan produciéndolas. Para que entiendas hasta qué punto creo que nos han engañado con todo esto, que sepas que estos aceites se van a la basura. Y no quiero ir, Mario, pero dáselos a alguien pobre que esté pasando hambre, que necesite... No le voy a dar esta porquería a alguien que ya tiene problemas nutricionales para que enferme todavía más. Resumiendo, ¿qué grasas son saludables y cuáles no? Lo que te he dicho antes, presta atención a su procedencia y a cómo han sido producidas. Por ejemplo, las grasas saturadas son las más indicadas para cocinar porque son muy estables con el calor y no se degradan. Pero tienes que tener otras cosas en cuenta. En el caso del aceite de coco te interesa que sea virgen extra y a ser posible ecológico. En el caso de la grasa animal, como la mantequilla, el tocino, la manteca, te interesa que provenga de animales sanos, que hayan estado libres, que se han movido, que hayan hecho ejercicio, que no hayan recibido dosis altas de antibióticos, que se han alimentado bien con lo que tienen que comer. Si hablamos de rumiantes, pues que sean de pasto. Eso es lo ideal, porque la grasa, como te he dicho muchas veces en otros vídeos y en otros artículos, tiene la propiedad de que en el caso de los mamíferos sirve también para almacenar las toxinas. Cuando ese animal está enfermo, cuando ese animal recibe muchas toxinas y tú te comes su grasa, estás recibiendo también todas esas toxinas. Por eso no todo es blanco o negro. Sí, es mucho mejor cocinar con grasas saturadas, pero te interesa que esas grasas sean de animal sano. Piensa en los huevos también. Los huevos tienen muchas grasas saturadas. Un huevo de animal ecológico va a ser mucho mejor que un huevo de gallina que está comiendo piensos con cantidad de compuestos que desconoces y que quizás ha sido alimentada también con ácidos grasos omega 6 degradados. En el caso de los monoinsaturados, lo que tienes que tener en cuenta de nuevo es que se ha obtenido por procesos mecánicos. Aceite de oliva virgen extra por primera presión en frío, y recuerda que no te conviene usarlos para cocinar. Son más estables que los poliinsaturados, pero siguen siendo inestables. Es mucho mejor cocinar con las grasas saturadas. Cuando hablamos de grasas poliinsaturadas, recuerda que hay dos tipos. El omega 3 es el que tienen sobre todo los pescados, las algas, las cosas que encontramos en el mar. El pescado que no esté sobrecocinado, que esté poco hecho, es muy saludable. Con los suplementos ten cuidado, en muchos casos no sabrás ni la procedencia ni el proceso mediante el cual se obtienen. Y como te he dicho, las grasas omega 3, al ser poliinsaturadas, son muy inestables. De hecho, hay expertos que hablan de las latas de atún o de sardinas, presentan problemas y pueden ser mucho menos sanas de lo que la gente cree, precisamente por el proceso de altas temperaturas a las que se les somete. En el caso de los omega 6, que es el otro tipo de grasas poliinsaturadas generalmente de origen vegetal, todo esto es basura, recuérdalo. La margarina es todavía más basura, no sé qué he hecho con ella. Esto es lo mejor. Frutos secos, semillas, alimentos ricos en omega 6, directamente de la fuente, sanísimos. Llegados a este punto, puede que hayas oído a algunos expertos de la comunidad paleo decirte que en las sociedades modernas existe un desequilibrio en el ratio de omega 6 y de omega 3. Y cuando debería ser de 1 a 1,
ha pasado a ser de 20 a 1 y que esa es la principal o una de las mayores causas de enfermedades en las sociedades modernas. Pues bien, yo he oído a otros expertos que no tienen esto tan claro y personalmente yo también tengo mis dudas porque no me sorprendería que en esos estudios, cuando se habla de omega 6, no se tenga en cuenta si hablamos de estos omega 6 o de estos omega 6. Por eso yo no me obsesionaría con que el ratio de omega 6 y omega 3 sea de 1 a 1. Me centraría sobre todo en la fuente, en la calidad. Me aseguraría que los omega 3 son de estos y que los omega 6 son de estos. Por cierto, si todo esto que te he dicho es muy pertinente cuando cocinas en casa con comida real, lo es mucho más cuando comes fuera o te alimentas de productos procesados, donde sí, como habrás imaginado, están repletos de todo tipo de porquerías. Así que recuerda, mucho cuidadito cuando salgas a comer fuera o cuando compres productos procesados, porque van a usar esto y esto prácticamente en todo. En la bollería, en los chips, las patatas fritas, incluso en el pan, muchísimas bebidas, va a estar en todas partes. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, compártelo con las personas a las que quieras ayudar, porque te aseguro que con esta información, que más de uno y de una la necesita, puede salvar vidas y mejorar la salud de mucha gente. Hasta pronto y a por la salud extrema.